Posconflicto. Para hablar del conflicto armado en Colombia es necesario hacer una línea de tiempo de decenio de 1920 hasta aproximadamente 2010 o bien en la actualidad, ya que Colombia vive uno de los más antiguos conflictos armados del mundo y sus orígenes se encuentran en las condiciones sociales, políticas e históricas internas y en catalizadores externos que han incidido en su prolongación en el tiempo, a la vez que contribuyen a renovar sus apariencias según la coyuntura. Entonces, ¿cuál es la historia de los procesos de paz? Los procesos de paz en Colombia arrojan los límites de las distintas apuestas por una paz estable y extendida a los distintos ámbitos de la vida cotidiana. El objeto de una negociación como salida a la confrontación, la necesidad de que nuevas fuerzas sociales participen no solo en la implementación de eventuales acuerdos, sino en el diseño de esos convenios y de las demás dimensiones sociales, donde se deberán producir transformaciones sobre la base de acuerdos políticos plurales que mantengan abierta la posibilidad de su reforzamiento durante un tiempo prolongado. Entonces, ¿qué es el postconflicto? Hace referencia a la situación resultante o posterior a las etapas de resolución de los conflictos armados contemporáneos. Entonces, ¿cuáles son los componentes del postconflicto? Tenemos la disputa, que es desacuerdo entre grupos por algún asunto. Tenemos el conflicto, que es la disputa que considera el uso de la violencia como una estrategia de acción. Tenemos el conflicto armado, que es el conflicto que se desarrolla violentamente. Tenemos la post-hostilidad 1, que es etapa en la que las partes exploran la posibilidad de negociar, aún estando en armas. La post-hostilidad 2, que es etapa en la que la lucha armada es menos importante que el acuerdo. Está la disputa arreglada, que es la disputa cuando deja de ser un asunto de confrontación, y está la paz estable, que ya es la paz propiamente dicha. Entonces tenemos lo que son las etapas de transición y reconstrucción. La de transición habla del proceso profundo de recambio de las reglas y de los procedimientos de la participación y de la competencia política. Entonces la transición encuentra distintos significados de acuerdo con el punto de partida del cambio político. Uno de ellos es contingente en la medida que entiende la transición como el proceso de profundo recambio de las reglas y de los procedimientos de la participación y de la competencia política, sea que se produzca desde un régimen democrático hacia uno autoritario o desde uno autoritario hacia uno democrático. Otro comprende la transición con énfasis en el paso de un régimen autoritario hacia uno democrático. Por último, existe una aproximación en alguna medida aplicable a la complejidad del caso colombiano que distingue los cambios hacia la democracia que pueden haber ocurrido desde un régimen con ciertas características democráticas o semidemocráticas, pero reconociendo perfeccionables las nuevas circunstancias. En este sentido se habla de transición dentro de la democracia. Lo otro que debemos hablar acá es la reconstrucción, que involucra el desafío de construir una paz extensiva al tejido social, estable y duradera, donde los conflictos se encuentren cauces de resolución política por fuera del retorno a las armas. Además de eso, hay que hablar ya de la negociación, lo que son las etapas y las áreas de esta. Tenemos una etapa de prenegociación, una etapa de negociación y una etapa de cumplimiento. En la etapa de prenegociación muestra tres condiciones que deben estar presentes para que un actor tome la decisión de negociar: la disposición de llegar a un acuerdo, aceptar simetría e igualdad en relación con las otras partes y reconocer la posibilidad de obtener un acuerdo poco favorable. La etapa de negociación consiste más que todo en el regateo del poder y los problemas del conflicto planteados en la agenda acordada. Y la etapa de cumplimiento comprende lo que es la implementación de los mecanismos que prevengan el retorno a la guerra. Además de eso, hay que hablar de la caracterización del conflicto armado. Ustedes saben que las diversas expresiones del conflicto armado colombiano permiten ver cómo el posconflicto es una posibilidad compleja. Nos encontramos en una etapa que expresa claramente que los elementos de lo que con anterioridad se denomina prenegociación. Entonces tenemos que hablar que la caracterización que se haga de la violencia y de la confrontación armada nos ayuda a comprender lo que implicaría la resolución política del conflicto, nos acerca a los objetivos que en el principio deberían estar incluidos en una concentración o negociación amplia y, en consecuencia, a los requerimientos del tránsito hacia situaciones del posconflicto en Colombia. Hay que hablar también de los límites de los procesos de paz. Entonces, lo que es la dejación de las armas por parte de la insurgencia no significa per se, primero, el final de la violencia política; segundo, las respuestas de los problemas sociales; ni tercero, el final de la violencia global. A la complejidad de un conflicto armado que se refunda y toma constantemente nuevas formas de acuerdo o con cambios en la sociedad,
el país debe tener en cuenta, obviamente, que dentro de las iniciativas conducentes a la resolución de los conflictos, los elementos regresivos propios de las negociaciones y los acercamientos anteriores. Además de eso, hay que hablar de lo que son las fuerzas sociales y una paz duradera. Primero, ¿qué intereses expresa el Estado y en qué condiciones puede comprender al conjunto de la sociedad en una eventual concentración o negociación del conflicto? Segundo, ¿qué intereses representaría un espacio de negociación? ¿Cuál es el poder de los sectores que en otras ocasiones no han estado representados en procesos de diálogo o negociaciones para discutir la eficacia de los proyectos sociales y sectoriales? ¿Y cómo se debe garantizar la práctica y la participación de la sociedad de tal modo que se pueda operar efectivamente una transformación de las relaciones de poder y no solamente un cambio en los participantes en posibles espacios de concentración o negociación? Esas son 4 preguntas claves que nosotros nos tenemos que hacer. Y obviamente hay que saber que en los procesos de paz, como vemos, siempre hay limitaciones. Y muchas de estas surgen pues, de la ausencia de las transformaciones significativas. La participación del conjunto de la sociedad es desestimada, constituyendo esta falta de participación social en un problema fundamental, estando el pueblo principalmente representado por el Estado. La cultura de paz. Entonces, para hablar de la cultura de paz, hay que hablar de la redistribución de las riquezas e ingresos y afectación de la estructura de poder e instalación de nuevos valores de convivencia. La reforma del Estado, como segundo ítem, la democratización de la política y el diseño y la aplicación de un nuevo modelo económico, la reconciliación y el reconocimiento. Como tercer ítem, la reparación a los más desfavorecidos en la estructura socioeconómica. Y por último, pero no menos importante, la observancia de los derechos económicos, sociales, culturales y las libertades políticas. Como conclusión, la historia no pone en entredicho la negociación en sí, sino el contenido de los acuerdos, que han eliminado el componente político de lo que significaría una negociación abierta. Otra conclusión que podemos tomar es que es prioritario que el papel de las fuerzas sociales se reformule hacia la consolidación de actores que visibilicen su responsabilidad y legitimidad para imponer la solución política de la confrontación armada en el marco de un modelo de acuerdos donde se constituyan en colocutores válidos con proyectos de sociedad. Y por último, pues siempre hay que saber que hay que tomar en serio las alternativas de un gobierno colegiado de transición, la circunscripción especial a la paz y el diseño de acuerdos plurales ampliados y reforzables en periodos de tiempo predefinidos, que garanticen obviamente las instancias y los instrumentos para el ejercicio del poder de las distintas expresiones políticas y sociales. Bueno, mi nombre es Andrés Ricardo Rincón Meneses. Y mi nombre es Cristian Andrés Zafra. Muchas gracias. Muchas gracias.